This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. In 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Bueno amigos, pues ya sabéis, lo habréis visto en millones de sitios, que hoy es el 10º aniversario de la presentación del primer iPhone. El 9 de enero de 2007 era cuando se presentaba, que luego se lanzaría más tarde, pero se vio por primera vez, tal día como hoy, hace justo 10 años. Ya digo, 9 de enero de 2007. Y no me parecía, no encontraba una mejor forma de empezar el podcast pues que con la propia presentación de Steve Jobs, que después de acabar la presentación del Apple TV original, del primer modelo de Apple TV, que poco o casi nada tenía que ver con el actual, pues se quedaba en silencio y presentaba un dispositivo de los que han hecho historia y de los que yo personalmente creo que difícilmente Apple vaya a poder lanzar en su historia otro dispositivo que tenga el impacto que el iPhone original tuvo. El propio Steve Jobs decía que era un momento que llevaba 2 años y medio esperando. Decía que unas compañías tecnológicas como Apple, alguien podía sentirse muy afortunado si una vez en su vida estaba presente en el lanzamiento de un dispositivo que cambiara la historia, y que Apple había tenido el privilegio de lanzar varios dispositivos que habían cambiado la historia. En el 84 el Macintosh, en el 2001 el iPod, y lo que iba a lanzar en ese momento, el 9 de enero de 2007. Steve Jobs lo hacía con su estilo particular, algo que yo creo que es principalmente lo que más se le echa de menos a
ahora mismo a Tim Cook. Steve Jobs era un auténtico showman y aparte de un genio, y Tim Cook pues tiene otras muchas virtudes, pero desde luego no tiene esa capacidad de ser un showman, de atraer a las masas como hacía Steve Jobs. Y presentaba un dispositivo como el iPhone, lo presentaba haciendo coñas. Decía que iba a presentar 3 dispositivos: un iPod con pantalla táctil, un teléfono móvil revolucionario y un comunicador de internet. Y empezaba a repetir: un iPod, un teléfono, un comunicador de internet, un iPod, un teléfono. ¿Lo pilláis? O sea, una forma al más puro estilo Steve Jobs para presentar el iPhone original. Un iPhone original que no os creáis que estuvo exento de críticas. La gente lo atacó bastante. El iPhone original no era 3G, era Edge. La gente decía que era un teléfono lento para conectarse a internet. Ya existían teléfonos 3G en aquella época, que era muy caro. Era un teléfono muy caro. Acordaos de ese famoso vídeo, esas palabras que Steve Ballmer va a tener que tragarse el resto de su vida, burlándose del precio del iPhone, que no tenía App Store. Fijaos vosotros, un iPhone sin App Store, o sea, era algo inconcebible. Ahora lanza Apple un Apple TV con un App Store así un poco entre algodones, y empezamos a decir: esto con Steve Jobs no pasaba, esto. Pues el iPhone original no tenía App Store, aunque nos pueda parecer ridículo, pero sin embargo fue un teléfono que cambió radicalmente la estética de todos los smartphones del momento. Todas las marcas dieron un giro completo a cómo eran los teléfonos, salvo BlackBerry. Ella siguió encabezonada en su estilo con el teclado físico y así le han ido las cosas, pero el resto de marcas todas cambiaron la fisionomía de sus teléfonos y empezamos a tener el smartphone como ahora mismo lo vemos, un dispositivo en el que prácticamente todo es pantalla, en el que manejamos con nuestros dedos, sin stylus. Acordaos de esas palabras de Jobs, de que stylus, ¿quién quiere un stylus? Lo único que haces es perderla. ¡Blah! Pues eso, sin stylus. Y que revolucionó el mundo de los smartphones como creo que pocos esperaban. Pocos, salvo el propio Steve Jobs. Un año después presentaba el iPhone 2, un iPhone que ya sí tenía App Store, que tenía conectividad 3G, ya se podía conectar a internet usando 3G, y con un sistema operativo que se llamaba iPhone OS 2. Ahí no existía todavía el iOS o iOS o iOS, como queráis decirlo. Era iPhone OS 2. Con el 3GS cambiaban el diseño original y optaban por la trasera de plástico. Ese fue mi primer iPhone, el iPhone 3GS, un iPhone 3GS de 8 GB creo que era por aquel entonces el que yo tenía, negro. El blanco estaba muy cotizado y no había manera de conseguirlo, tuve que conseguirlo en negro. Un iPhone 3GS que ya su novedad era que grababa vídeo con la cámara, y de la que los usuarios de Android se reían porque, bueno, pues lo típico de que no tenía flash, que no tenía forma de hacer copiar y pegar, bueno, los típicos chascarrillos de la época, que bueno, pues al final, fijaos dónde está Flash, prácticamente ya muerto, incinerado y casi ya hasta los libros donde estaban ya casi hasta cerrados y quedan, vamos, es algo puramente ya residual lo que queda de Flash en la web, gracias a Dios. Y luego llegaba un año después el iPhone 4. El iPhone 4 fue aquel iPhone que se encontró, me parece que fueron los de Gizmodo, se encontró a alguien en un bar, presentaron un diseño de un iPhone. Y me acuerdo que al principio la gente lo criticaba, decía que era horrible, que era feísimo, que cómo eso iba a ser un iPhone, que era algo muy feo. Después se ha convertido en uno de los diseños más aclamados por parte de la mayoría de la gente. La parte delantera y la parte trasera de cristal, algo que puede que vuelva con el iPhone 10, ya os lo comenté el otro día, con el iPhone 8, con el iPhone 8, y que tenía ese lateral de acero con el que empezaron los famosos gate, el antena gate, aquel abrazo del oso que le podíamos dar al móvil y nos quedábamos sin cobertura. ¿Os acordáis de aquel problema y que Apple solucionó con el tema de coges mal el móvil, tienes que cogerlo de otra forma? Apple 100%, o sea, su más puro estilo.
Ahí ya sí hablábamos de iOS. Ahí ya empezó iOS 4 y la pantalla retina. Empezamos ahí con las pantallas donde la densidad de píxel empezaba ya a tener importancia y bueno, pues marcaron de nuevo otro punto a seguir por el resto de la industria y a ver quién hace la pantalla con más densidad de píxeles. Un año después llegaba el iPhone 4S, mismo diseño, pero con una cámara mucho mejor, una cámara de 8 megapíxeles, que además se mantendrían esos 8 megapíxeles durante un par de añitos más, y con Siri, esa Siri de la que todavía nos quejamos porque está muy verde, pues empezaba con el iPhone 4S, hace ya unos cuantos añitos. El iPhone 5 fue motivo de burla por el tema del tamaño. El iPhone 5 era un iPhone con una pantalla panorámica de 4 pulgadas, un iPhone más alargado, acordados de esos memes y esos gráficos y caricaturas que hacían del iPhone alargado en forma de espada. Incluso me acuerdo de una que salía Luke Skywalker con una espada láser, que realmente era un iPhone muy largo. Bueno, pues Apple ahí empezó con el diseño ya de aluminio que de momento se mantiene. Y un año después con el 5S nos daba la sorpresa con el procesador de 64 bits, algo que de nuevo Apple fue el primero y ya se ha convertido en un estándar de la industria. Ya todo móvil que se precie tiene un procesador de 64 bits. Y el Touch ID, el sensor de huellas. ¿Qué móvil hay hoy en día en el mercado que se precie que no tenga sensor de huellas? Bueno, pues el iPhone 5S no fue el primero, pero desde luego fue el primero en implementarlo tal y como hoy lo conocemos y que funcionaba bastante bien. El iPhone 5S estrenó iOS 7, estrenó esa época post-esquemorfismo. ¿Acordaos de Scott Forza? ¿Os acordáis de la cabeza de turco que Apple se cargó por el jaleo de mapas en iOS 6? Bueno, pues con él fuera, Johnny Ive se encargó de eliminar el esquemorfismo. También fue un paso muy criticado por muchos usuarios que añoraban esos iconos con texturas, esos fondos aterciopelados o de madera y tal. Mucha gente lo echaba de menos y bueno, pues se fue para no volver, porque ya estamos acostumbrados a la estética actual de iOS 10 y el esquemorfismo ya queda en la retina de muy pocos. Un año después llegaba el 6 y el 6 Plus. Apple caía ya en la tendencia del mercado y se veía obligada a lanzar unos iPhone grandes. El iPhone 6 de 4,7 pulgadas, el iPhone 6 Plus de 5,5, tamaños que todavía hoy se mantienen, esos dos tamaños. La gente lo criticó mucho, no querían iPhone grandes, había muchísimos que seguían empeñados ni siquiera en el 5, sino en los anteriores, en el 4, en esa pantalla pequeñita de 3,5 y como mucho la de 4. Mucha gente se resistió a avanzar más pulgadas y bueno, fijaos que se convirtieron en los iPhone que batieron récord de ventas, un auténtico exitazo, también en parte ayudado por el hecho de que el iPhone llegó a China. Allí había millones de personas deseando comprar iPhone y bueno, pues se estrenaron con el iPhone 6 y el 6 Plus y un año después pues el 6S y el 6S Plus con esa cámara de 12 megapíxeles. Ya Apple había aguantado desde el iPhone 4S los 8 megapíxeles con mejoras en la cámara pero sin aumentar la resolución, y ya con el 6S llegábamos a los 12 megapíxeles, grabación en 4K y el 3D Touch, esa pantalla que era capaz de detectar diferentes niveles de presión y que bueno, ya en el iPhone 7 y 7 Plus, que son los actuales, pues se ha vuelto ya en algo prácticamente del día a día. Este era el repaso que os quería hacer hoy, aprovechando este 10º aniversario del iPhone, pero sobre todo para que veáis cómo la memoria es muy corta y cómo la gente bueno, pues enseguida recurre a esto. Con Jobs no pasaba. Cada iPhone que se ha lanzado, cada modelo que se ha presentado ha sido objeto de críticas, ha sido objeto de Apple ya no es la que era, Apple ya está condenada, Apple está ya cuesta abajo y sin frenos. Todos y cada uno de los modelos han sido criticados y sin embargo ahí están. El iPhone 8 dicen que volverá a batir récord de ventas, que será un dispositivo que se venderá como churros. Ya veremos qué es lo que Apple nos tiene preparados para este modelo.
En fin, era lo que hoy os quería contar sobre Apple, hacer un pequeño repaso, aprovechando el 10º aniversario de la presentación del iPhone. Eso es todo. Mañana más. Un saludo, que tengáis un buen día.